Como diría Pepe Le Frog, QNN, ahora las noticias somos nosotros. Buenas noches, les habla su amigo y anfitrión Javier Martín. Esto es su canal Tao y Economía en YouTube, y también puede visitarnos en la página Martín Valores e Inmobiliaria en Facebook. Hoy en síntesis vimos una segunda ronda de pérdidas cuantiosas en el mercado accionario. Vamos a ver cómo lo expresa Zero Hedge. El rendimiento de los bonos cayó a nivel récord por segundo día consecutivo y el mercado accionario sufrió la peor de sus caídas desde el colapso de la burbuja de las .com. Esta es una lectura que hice hace unas horas. Esto es, déjeme revisar. Sí, esto es el cierre. Vemos el Dow Jones aquí a la izquierda, Dow 30, cerró con una pérdida de 879 puntos, es decir, 3.15% de caída. Tenemos otros números, vemos este número en verde, este es el VIX. Esto lo que mide es la volatilidad o el temor en el mercado. Y vemos que subió 11.27% la volatilidad o el temor en el mercado. El Small Cap 200 que vemos acá es de los que más perdió 3.13%. Más adelante vamos a ver un gráfico específico. Con respecto a los metales preciosos, también hubo venta masiva. Prácticamente todo cayó hoy, desde el crudo, pasando por el dólar, el cobre, el Bitcoin, el oro y la plata. ¿Qué es lo que eso nos dice el mercado? Creo que eso lo que nos indica el mercado es que hay pánico. Pánico obviamente por el coronavirus. Ya no hay aquella jauja de hace unos días, y pronto vamos a ver un gráfico que muestra el nivel de codicia versus el pánico. Pero bueno, eso más adelante. Acá la dramática caída vertical en el precio de las acciones de Apple. Apple es muy importante porque Apple es una de las 5 compañías o 6 compañías conocidas como las FANG, es decir, Facebook, Amazon, Netflix, Google y otras pocas más que se basan en tecnología, y la mayoría de ellas no obtiene verdadera ganancia, sino que el negocio parece estar más bien en ver cómo aumenta el precio de las acciones. Por eso es que estas compañías desde hace como 5 o 6 años vienen utilizando el dinero nacido del aire que les obsequia la Reserva Federal para con ello, en vez de ampliar sus productos, en vez de innovar, lo que hacen es comprar sus propias acciones con dinero casi al 0%. El sistema no puede durar eternamente y parece que estamos viendo el resquebrajamiento o el inicio del resquebrajamiento de este sistema basado en una deuda infinita. Acá tenemos el récord histórico en el rendimiento, un récord a la baja, nunca antes alcanzado, en el bono de 10 años del Tesoro estadounidense de 1.339%. Recordemos que el rendimiento, cuando baja en los bonos, nos está indicando que el precio de los bonos más bien está subiendo. Y la razón por la que alcanza hoy, por segundo día consecutivo, el récord a la baja es porque literalmente los inversores huyen de la bolsa ante la caída en el precio de sus acciones y se refugian en los bonos. Eso se refleja entonces como una caída en la tasa de rendimiento de dichos bonos.
Acá una de las industrias lógicamente más afectadas es la de cruceros, de turismo. Acá las acciones de la compañía Royal Caribbean, que ha perdido 32% de su valor desde el 21 de enero al presente. Obviamente esto es resultado del coronavirus y así vamos a seguir viendo a lo largo de los siguientes días diferentes industrias de tipo global siendo afectadas seriamente. Acá tenemos dos indicadores muy importantes que sintetizan de manera muy escueta, muy dramática, el estado de la economía en general a nivel global. Estamos hablando de la línea azul, es el petróleo, y la línea púrpura es el cobre. Estos dos indican cuánto crecimiento hay. Bueno, vemos a partir más o menos de inicio de este año al presente una caída en el precio del petróleo de más o menos 18%. Igualmente vemos el cobre teniendo un comportamiento muy similar, porque lógicamente toda la industria de la construcción, por ejemplo, utiliza cobre para los sistemas eléctricos de los edificios, de las fábricas, y también se utiliza cobre en toda la parte metalmecánica, incluida la electrónica. Acá tenemos el Dow Jones 500 perdiendo 2.000 puntos desde el 20 de febrero al día de hoy, más o menos unos 5 días. Esta es de nuevo una lectura hecha antes del cierre de la sesión. Creo que cerró aún más bajo de lo que este gráfico expresa. Este es el momento, esta lectura la hice creo que este es el punto de mayor pérdida durante el día. 932 puntos estaba perdiendo, 3.34%. Acá tenemos, se los había mencionado antes, el Russell 200. El Russell 200 es el indicador que mide las pequeñas empresas. Vemos, hoy es 25, hoy es esta última caída, por tanto ayer es esta. Vean qué caída más dramática en las acciones de las empresas no tan grandes. Esta es una foto del día de... No, esto no fue hoy, pero sí es bastante reciente. Esto es en Italia, en la Plaza San Marcos, en Venecia. Obsérvese que todas las mesas y sillas están literalmente sin gente. Recordemos que Italia está siendo impactado importantemente por el coronavirus y hay varias ciudades ya en cuarentena. Acá una caricatura que muestra un pequeño coronavirus destruyendo al toro. Recordemos que en las finanzas el toro es el movimiento alcista, el mercado positivo al alza, que además se resbala en el petróleo. Esto lo tomé de Martín Valores e Inmobiliaria. Es algo que ya parece surrealista. En medio de todo este caos gigantesco, China va a hacer un gran esfuerzo por rescatar a sus empresarios de alguna forma, y la única forma que conocemos para las circunstancias actuales es emitir más y más dinero nacido del aire para con ello salir adelante todos en este extraño mundo que hemos creado de burbuja interminable. Acá esto es como una marca que utilizo para darme cuenta que ya terminó esta exposición. Quiero compartir hoy además un poco con ustedes. Bueno, aquí tenemos lo que está ocurriendo en tiempo real. Bitcoin pierde $349, 3.63%. El oro se cotiza en $1,645. La plata en $18. Lo demás lo dejamos para después.
no es información para este video. Acá tenemos Zero Hedge. Quiero compartir con ustedes el resumen que ellos hacen cotidianamente de lo que sucedió. Quiero compartir con ustedes este gráfico muy interesante. Dice temor versus avaricia, el índice del temor versus la avaricia. ¿Cuál es la emoción que está siendo el motivante para su participación en el mercado? Y vemos el día de hoy a la izquierda, rojo. El 0 que vemos acá sería el pánico extremo, ¿verdad? Es cuando todos salen huyendo a ver qué hacen para resolver su problema antes de que se agrave. A la derecha estaríamos viendo entonces la complacencia extrema, el positivismo extremo, la avaricia extrema, con el índice 100. En la columna a la derecha vemos en qué estado cerró la sesión anterior, es decir, ayer, cómo estaba hace una semana, cómo estaba hace un mes y cómo estaba hace un año. Y en el gráfico, aquí abajo, vemos la cresta superior es la avaricia extrema, el positivismo extremo. Esto es hoy o el año 2020. Habría que estudiar un poco más para ver qué es lo que este gráfico nos está explicando específicamente, pero sabemos que abajo se encuentra entonces el pánico extremo. ¿Dónde estamos? Estamos en Zero Hedge. El artículo es el rendimiento de los bonos se estrella a niveles récord, mientras las acciones sufren la peor embestida desde el colapso de las .com. Creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ponerme atención. Pasen una feliz noche y nos vemos pronto. Chao.